viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Tope de Gama, con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama por Aries. Hoy Tope de Gama cierra la temporada 2025 con una entrevista de lujo con un actor del mundo del vino de alto fuste, ¿no? Vaya cierre que vamos a hacer de este 2025, ¿eh? Broche de oro. Broche de oro. Hablamos de un sommelier español que es conocido quizás primeramente por haber sido sommelier de un restaurante emblemático como fue el Bulli de Ferran Adrià, que ha recibido el premio Nariz de Oro a Mejor Sommelier de España en 2006 y el Premio Nacional de Gastronomía en 2010. Es además profesor en la Universidad Rovira i Virgili y en la Escuela de Hostelería de Girona. Además, incursiona en Gallina de Piel Wines en la elaboración de vinos, además de ser conferencista. Un proyecto centrado en vinos sin alcohol. Entre otras cosas. Y además autor de un libro mucho más interesante que es Confesiones de un Sommelier, y hablamos de nada más y nada menos que de David Seijas. David, ¿cómo estás? Oye, pues súper bien, escuchándoos aquí, bueno, un lujo. Y cerrar también el año, pues la verdad es que muy contento. El lujo es nuestro. Sí, primero que nada, muchísimas gracias. Gracias. Por estar del otro lado. Para nosotros es realmente un lujo. Bueno, y no sé por dónde empezar con él. ¿Vos por dónde pensás, Caro? Empezamos por esa trayectoria enorme que lo precede, ¿no? Sí, si querés contarnos desde el comienzo, porque decir el Bulli, bueno, es fuerte. Yo quisiera saber bien los detalles de cómo fue tu paso por allí y qué te dejó, ¿no? Como enseñanza, como aprendizaje, esa relación con este resto. Y bueno, después vamos contando despacito porque es larga tu trayectoria, así que nos ordenamos. Sí, bueno, a mí me gusta contar que yo nací en un bar, ¿no? Aquí en España, pues en un bar muy humilde de pueblo, donde pues crecí y aprendí también con mis clientes, con los clientes de mis padres. Ahí tuve también mi infancia, ¿no? Un poco aprendiendo de este sabio de taberna que había antes de que hubiera Google. Era el sabio de taberna, ¿no? Y sobre todo también aprendí un poco a cuidar y a mimar a la gente, ¿no? Que quizás es el oficio. Sí. Y me gusta explicarlo porque de un bar de pueblo, pues tuve la gran suerte de ir a parar al que fue seguramente pues el restaurante que ha cambiado la historia de la gastronomía. Ya no digo el mejor, porque esto pues, muy relativo, ¿no? El Bulli, pero sí el que cambió la historia de la gastronomía, que es el Bulli de Ferran Adrià. Y ahí yo entré con 20 años de ayudante, ¿no? Entré ahí de ayudante de sommelier. Al minuto 1 ya me di cuenta que no tenía ni idea. Y lo bonito es que ahí estuvimos creciendo, ¿no? Todos, y como equipo, y como me echaron de la escuela por mal estudiante, ahí descubrí que había un mundo de creatividad, ¿no? Que a lo mejor no es que fuera mal estudiante, que a lo mejor éramos más creativos, no sé. Claro. Y fue muy bonito, la verdad, es un flechazo y ahí estuve hasta el cierre, hasta que cerró en el 2011. Y conseguiste ser el head sommelier del Bulli. Yo lo que quería... nosotros tuvimos anteriormente una charla con la Asociación de Sommeliers de NOA, por gestión de Mariano Pepi, amigo de la casa. Una charla, y vos dijiste una cifra que a mí me sorprendió muchísimo para darnos una idea de lo que era la dimensión del Bulli, que era la cantidad de plazas y la cantidad de solicitudes que tenías para ocupar eso. Y es solamente para dimensionar lo que fue el Bulli en su momento. Sí, bueno, para que los oyentes comprendan un poco, era un restaurante que solo había 50 plazas y que en los últimos años solo se abría de noche.
Sí que es verdad que hace un montón de años se hacían 2 servicios, mediodía y noche, pero se juntaban, era una locura, pero vamos a poner los últimos años del Bulli son 50 comensales por noche, durante más o menos unos 6 meses que duraba la temporada, unas 7.000 plazas, y había más de 2 millones de peticiones. Más de 2 millones de peticiones para venir a cenar al restaurante, cosa que me parece una auténtica locura. O sea que sí, estos son un poco los números. 7.000 plazas para 2 millones de peticiones y yo qué sé, por ejemplo, otro número que dice mucho de lo que pasaba allí es que Ferran Adrià daba 1.000 entrevistas al año. Claro. O sea que sí. O sea que ahí nosotros entrábamos y veíamos que estaba pasando algo muy bestia, porque es lo que te digo, cada día había no sé cuántas entrevistas de todo el mundo, no solo de la gastronomía, sino que abarcaba, ¿no?, otras miradas y otros ámbitos de la vida y claro, estábamos ahí dentro y estábamos pensando, ¿qué estamos haciendo, no? Aquí estamos liando una muy, muy bestia, ¿no? Bueno, me imagino que cómo era, cómo se manejaba el tema de los acuerdos, armonizaciones, maridajes en un restaurante de esa envergadura, ¿no? Y cuál era el tamaño de la carta de vinos también, ¿no? Wow, vaya temazo para empezar los maridajes. Nosotros estamos más o menos manejando unos 2.000 vinos, más o menos. Estaban 1.800 en carta, más unos 2.000 unas 200 fuera de carta, o sea, unas 2.000 referencias, más o menos, sí. Para que nos hagamos la idea. Y el tema que has tocado del maridaje es un tema muy complejo, que estuvimos sufriendo mucho. Yo, así con clave de humor, siempre digo que seguramente éramos el peor restaurante del mundo haciendo los maridajes. Porque os vamos a poner un poco en situación, ¿no? Para el oyente entienda un poco el porqué de esta frase. Era un restaurante que en el último año, en el 2011, más o menos se servían unas 40 elaboraciones por persona. Sí, 40 elaboraciones por persona, aprox. Algunas de ellas, lógicamente, de 1 o 2 mordiscos, pues son pequeñitas, ¿no? Incluso contando un poco estos snacks de bienvenida, tapiplatos, unas 40 elaboraciones por persona, con mucha creatividad, con todas las texturas habidas y por haber del mundo, texturas, temperaturas, productos mega exóticos, y 2 cosas más, 2 factores más. Una, la velocidad en que servíamos, porque tenía que haber un ritmo bonito, interesante, porque tú imagínate que entre plato y plato tú te esperas 5 minutos. Claro. Haz números, ¿no? Podrías estar 3 días ahí sentado, ¿no? Claro. Luego el ritmo era muy importante, aún y así la media creo que eran unas 3 horas y media de media por comensal. Y el otro factor muy importante es que allí lo que tenía que brillar más era la cocina de Ferran Adrià, ¿no? Claro. Y teníamos que respetar mucho la cocina. Y en este menú de estas 40 elaboraciones, a Ferran le encantaba que hubiera un cierto desorden, que ahora os contaré también. Bueno, sí. Un desorden ordenado, pero le gustaba mucho que no fuera un menú lineal, porque el factor sorpresa era muy importante. Estamos hablando que no había tampoco redes sociales, Claro, claro. El factor sorpresa era muy importante. Es decir, él no veía, por ejemplo, hacer primero todos los platos donde había frutos de mar y luego las carnes, sino que mezclaba intensidades, ¿no? Íbamos de platos más intensos a menos intensos, pasábamos por el mar, volvíamos a la montaña. Y todo esto que os cuento, ¿qué pasa? Pues que era seguramente lo más difícil de maridar del mundo mundial. Claro. Y ahí pues es donde empezamos a intentar mirar qué podíamos hacer, ¿no? Y pues bueno, pues empezamos a probar con diferentes vinos o bebidas diferentes. Nos dimos cuenta que era imposible servir 30 bebidas diferentes, ¿no?
imposible por el ritmo, por lo que os he contado, ¿no? Y porque si no también la gente a lo mejor se iban doblados de ahí. Claro. O sea que esto también hay que tenerlo en cuenta, que esto es otra cosa de los maridajes que hay por ahí, que a veces no lo miran y todos son vinos con alcohol. Y esto fue una, que no podíamos servir tantas bebidas. Lo teníamos muy difícil por el tema de los contrastes de las temperaturas, del cambio de intensidades y bueno, buscando formas de poder darle a la gente lo que estaba buscando, encontramos un libro maravilloso de una Master of Wine que se llama Jenny Cholip, que es asiática, la primera Master of Wine asiática, que tiene un libro que se llama The Asian Palate y es un poco el gusto asiático. Y ella hablaba de maridajes y de vinos más versátiles, ¿no? Versatilidad, dinamismo. Luego empezamos a trabajar un poco en esta idea, sin saber que existía este libro, es lo que estábamos haciendo, digamos, ¿no? Y lo explico más fácil, es decir, intentábamos buscar vinos que no enmascararan la cocina, sino al contrario, y que fueran fluidos, con muy buena acidez, buena fruta, un poco enmascarados por las maderas, y que fueran un poco el elemento puente hacia el menú. Y luego, en algunos platos más concretos, pues sí podíamos servir ya quizá un vino más específico, ¿no? Es decir, que al final una persona pues tuviera entre 6 y 8 vinos máximo durante el menú. Esto fue un poco como nosotros salvamos, ¿no?, esta idea. Aunque en el Bulli siempre había mucho humor. Como Juli Soler, que era el socio de Ferran Adrià, decía, como la gente que viene aquí no puede escoger qué va a comer, porque solo había menú de degustación, no había carta, pues que escojan lo que quieran beber, ¿no? Y bueno, pues también tiene razón, ¿no, Juli? Pues bueno, les damos la carta y si quieren, pues que escojan el vino, ¿no? Claro. Pero sí que la idea era hacer estos 6 o 8 vinos, no más, porque había demasiada información. Ya Ferran Adrià siempre decía, lo mejor para beber beber durante el menú es el agua. Y luego yo decía, bueno, ya, pero cuando ves la facturación que hacemos ya cambia la opinión. Seré curiosa, ¿a qué se debió su cierre en el 2011? Y también tu experiencia personal, porque me imagino que te brindaste entero allí, porque la restauración, el trabajo en sí de restauración es muy, muy tremendo. Yo vengo también de un palo un poco gastronómico, por eso te lo digo, sé lo que es. Entonces, esto de brindarte por entero al ocio, cómo repercutió en tu vida. Y bueno, ¿y el motivo del cierre del Bulli? A ver, el motivo real solo lo sabe Ferran Adrià, pero bueno, hablando con él muchas veces y sobre todo si visitáis también el museo, que es muy recomendable, donde estaba el restaurante, él habla de 2 factores muy importantes. Uno es, digamos, la disminución de la velocidad en la creatividad. Es decir, hicimos unos años muy, muy bestias, con mucha creatividad, mucho I+D. Para que el oyente también lo entienda, había 6 meses donde el restaurante estaba cerrado para hacer creatividad. Y los últimos 2-3 años ya no íbamos al ritmo frenético que íbamos de creatividad. Esta fue una. Y la segunda, que dice Ferran, es que el menú degustación como tal tocó techo también. Ya no se podían ni servir más platos, ni dar más información, ni explicar más cosas, ¿no? Con este menú. Había tocado techo. Estas son las 2 razones más importantes. Yo añadiría también, esta ya es mi opinión, que Ferran ya era mucho más un creativo, un pensador, que un cocinero, ¿no? Y creo que ya quería explorar otras etapas. Claro. Creo también, esto es opinión personal, creo que también fue muy listo porque es como un futbolista, ¿no? Cuando dice que cuelga las botas después de ganar el Mundial, ¿no? Como Messi, ¿no? Yo qué sé. O que dicen, pues después del Mundial, pues yo qué sé, o a lo mejor voy a otra liga más, ¿no? Y lo dejas arriba de todo, ¿no? Y al contrario, porque a partir de ahí un momento puedes empezar a recibir muchos palos. Y añado también un poco el cansancio de todo el equipo, porque el equipo base llevaba muchos años y esto
digamos que liga con la otra pregunta que me hacías, ¿no? Claro. De la intensidad en que vivíamos esto, la exigencia máxima diaria, ¿no? Sí. Ferran Adrià siempre nos decía, ¿no?, que cualquier persona que entraba por la puerta tenía que vivir su mejor experiencia gastronómica de su vida. Uh-huh. Y esto era lunes, martes, miércoles, jueves, daba igual si vinieran, ¿no?, si venían de Argentina, de Australia, de Barcelona. Tenían que vivir su mejor experiencia, ¿no? Y luego también otra frase muy bonita de Juli Soler, de su socio, que les decía a los clientes, ¿no? Les decía, venid pronto, por favor, venid pronto para marcharos tarde, ¿no? O sea, que les estaba diciendo, venid aquí a disfrutar al máximo. Y esto corresponde a unos horarios muy largos, de muchas horas, con mucha intensidad. Vos dijiste algo del exceso de información o de la mucha información, ¿no? ¿Vos crees que en la labor del sommelier hoy por hoy, digamos, el pasarte de dar información al comensal o al cliente es como un riesgo o es contraproducente? No sé cómo expresarlo. Sí, mira, lo primero que tiene que ser un sommelier es camarero de vinos. O sea, lo primero que tiene que hacer es amar el servicio, cuidar, el mimar, que a veces se nos pasa de largo. Sí. O sea, el que se quiera dedicar a esto le tiene que gustar servir y hacer felices a los demás en su momento de ocio, cosa que no es nada fácil en los momentos en que estamos viviendo hoy, que es el momento del yo. ¿No? Yo, pues no. Pues si te gusta esto, lo primero es que tienes que cuidar a los demás, ¿no? Esto es lo primero. Y lo segundo es lo que dices. Tienes que tener mucha psicología, mucha empatía y mucha psicología. Psicología significa que tú tienes que saber interpretar qué mesa, qué comensal, qué momento necesita esta explicación o no. ¿Por qué? Porque hay muchos sommeliers que, como comentabas, no tienen esta parte de psicología y van dando clases gratuitas a todo el mundo. Y que no hace falta de excesiva explicación o de querer mostrar todo un amplio conocimiento como si le estuvieran haciendo un máster al cliente, ¿no? Y muchos de ellos están más como para disfrutar de ellos mismos que para hacer disfrutar al cliente. Y esto, yo creo que la psicología es básica para entender quién te está pidiendo este extra de información, con quién sí puedes, ¿no? Mostrarte y compartir conocimiento. Pero hay muchas mesas que no lo quieren o no lo piden, ¿no? Y hay que respetarlas e interpretarlas también, ¿no? Y hay mucha estrella del rock y tendría que haber más camareros de vinos. Eso te iba a decir. ¿Cuán difícil? Bueno, yo vengo del palo del periodismo, ¿no? Antes de estudiar sommelería. ¿Cuán difícil es el manejo del ego para entender que uno tiene que ser, entre comillas, invisible, ¿no? Entre el... Claro, nosotros esto lo teníamos muy fácil porque teníamos que trabajar todos en equipo para hacer brillar sobre todo a la cocina y a Ferran, ¿no? Claro. Y teníamos muy asumido este rol de esto, ¿no? Yo creo que cuanto más silencio, cuanto más interpretación del cliente, más empatía, más conocimiento, pues mejor, ¿no? Y más respeto a la cocina y al comensal. Esto lo teníamos clarísimo. Sí que es verdad que, claro, pues hoy en día también está este ego, hay muchos estudios, hay esta idea de mostrar, de yo querer hacer ver que soy un crack, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que tener los pies en el suelo, sobre todo esto. Si tú piensas que estás para hacer felices a los demás, se te va el ego rápido. David, bueno, yo voy a aprovechar esta hermosa oportunidad que tenemos de conversar con vos, que tenés una carrera impresionante como profesional, pero también tenés una historia personal que vos la contás muy bien, en todas sus facetas en tu libro. Es divertida, es profunda. Bueno, haces pasar por un estadio de emociones al que lee Confesiones de un sommelier. Libro premiado, recordemos que fue premiado en el White Challenge, también en el Grupo Gourmet, un premio al libro, donde esto no es muy habitual, ¿no? Donde vota el lector. Así que desde ya, bueno, muchísimas felicitaciones también por eso. Yendo a la pregunta en sí, es
y bueno, ya tomando párrafos de acá, de tu libro y de tu historia personal, ¿cuándo fue el momento que dijiste, tengo un problema? ¿Cuándo te diste cuenta de esto? Sí, aquí, bueno, un poco aprovechando todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Esta exigencia, estos horarios, vaciarte para los demás, ¿no? Hace que los que trabajamos en la restauración o en el mundo del vino tengamos una exposición mayor a, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Hay una exposición / normalización. Sí. Y también un ocio nocturno muy marcado. Es decir, nosotros, si yo, por ejemplo, yo terminaba a las 2 de la madrugada, ¿no? Pues no había gimnasios ni tiendas, ¿no? Hay un ocio nocturno muy marcado, con que te encuentras gente más o menos que también salen de trabajar y tal, y normalizas mucho un consumo de alcohol y drogas en este caso. Luego, pues yo, todo lo que me entregaba y todo lo que yo daba y me vaciaba, y la pasión que era mi trabajo y tal, pues luego, pues mira, parece mentira, pero era como que intentaba olvidarlo, ¿no? Claro. Y lo hacía consumiendo alcohol y cocaína. Por eso digo, el subtítulo del libro es, ¿no?, cuando tu pasión se convierte en tu peor enemigo, ¿no? Sí. Porque fíjate que tú estás trabajando con algo, te están pagando para que pruebes algo que te está jodiendo, ¿no? Claro. Y yo creo que la enfermedad del alcoholismo, porque hay que hablarlo así directamente, y sobre todo lo hablamos así por si podemos ayudar e inspirar, de alguien que nos esté escuchando y que le resuene algo y que esté pensando, hostia, pues mira, mi consumo, ¿no?, pues quizá no es muy sano, ¿no? Porque la primera pregunta que nos tenemos que hacer todos es cómo nos relacionamos, ¿no?, con el alcohol. ¿Qué relación tenemos, ¿no? Si la respuesta es que empezamos a utilizarlo por demasiadas cosas de nuestra vida, ¿no? Es como, hostia, estoy bien, bebo, ¿no? Estoy mal, bebo. Hoy han ganado, bebo. Han empatado, bebo. Tengo que salir a bailar, bebo. Le tengo que entrar a esta chica, bebo. O sea, cuando ya empieza... Claro. A estar muy presente, tenemos que pensar que quizá ya no es una relación muy bonita, ¿no? Y esta enfermedad lo que tiene es que no es de un día para otro. Luego tú, ¿no?, te vas entrenando y vas bebiendo, vas normalizando, te vas engañando y lo empiezas a meter cada vez en más momentos de tu vida. Luego, cuando ya cerró el bully, pues yo ya lo empezaba a meter en el día a día, durante el día, en la mañana, ¿no? Y ya empecé a ver que yo no era el piloto de mi vida, sino que era el copiloto. Todo giraba alrededor de, ¿no? Eso fue ese fue el momento de mayor depresión tuya, el cierre del bully. Sí, porque se juntan ahí muchas cosas. Una que bueno, era nuestra forma de vida, ¿no? Que habíamos entregado todo ahí, te quedas como con un vacío muy bestia, ¿no? Y el ahora qué, ¿no? Y con mucho tiempo, y la verdad es que ahí fue un vacío muy importante, un vacío que empecé a rellenar, ya te digo, a diario y a todas horas con alcohol y cocaína. Y lo siguiente es que uno mismo se tiene que dar cuenta, no es fácil, pero cuando tú ves que cada día te vas diciendo que no vas a consumir más, pero cada día consumes, es que el problema es grande, ¿no? Y esto puede llevar días, meses, incluso años, ¿no? O sea que no es fácil, sobre todo admitirlo también. Y una pregunta, porque vos obviamente vivías de eso, ¿no? ¿De qué vivías mientras estaba en todo esto? ¿Seguías trabajando y seguías siendo funcional a pesar de...? Sí, mira, esto es una palabra que me gusta mucho, que es alcohólico funcional, ¿no? Sí, tal cual. Y que hay muchísimos. Muchísimos. Significa que todos tenemos amigos, compañeros, familiares que son alcohólicos funcionales. Sí. Y durante unos años, sobre todo cuando eres joven, ¿no?, que crees que puedes con todo y tal, eres un alcohólico funcional. Y lo que pasa es que hay un momento donde ya empiezas a fallar, a no estar al nivel, a llegar tarde, a no llegar, a mentirte.
luego ya dejas de ser funcional, esto significa que el problema ya es grave, ¿no? Pero yo creo que hay mucho funcional. Yo tuve la suerte que cuando estaba el bully, pues estaba joven, como un toro, y podía compaginar las dos cosas, ¿no? Yo creo que los peores momentos vinieron después. Vos tenés una frase muy buena, muy ejemplificadora y que deja una enseñanza, que es: los adictos son los reyes de las excusas. Y esta conversación también para nosotros los sommeliers, que nuestro trabajo es eso, manejar alcoholes, y que hay que saber manejarlos. A veces el demonio no está en el alcohol, ¿no?, sino en nosotros mismos, que tenemos que saber diferenciar los momentos y demás, como venís explicando. Pero vos ahora lo estás hablando desde luego de una terapia, un tiempo que te llevó superar este problema. ¿A vos cómo te funcionó esta terapia? ¿Cuál fue la fe? ¿Cuál fue tu salvavidas? ¿Y en qué se basó la terapia? Mira, esto sí, es lo que digo, que al final es un trabajo que tiene una exposición mayor que otro trabajo. Sí. Esto no significa que todo el mundo tiene que ser, que todo el mundo tenga que caer o ser alcohólico, ni mucho menos, pero sí que tienes más exposición. Esto es así, claro. Es así de fácil. Y tienes esto, una que te gusta, que sabes, ¿no? Y que lo normalizas. Porque, como bien decías, no nos pagan por esto. Yo les decía a mis compañeros, mira, es que encima me pagan, ¿no? Claro. O sea que es difícil separar el trabajo del ocio en este caso, ¿no? O sea que esto es una recomendación que hago a todos los que quieran estudiar este maravilloso oficio, o todos los que estén trabajando, que es muy bonito, pero tiene sus peligros y hay que decirlos. Luego cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Yo lo que hice, ahora llevo 8 años sobrio, 8 años de sobriedad, son ya, más de 8. Yo lo que hice es, primero de todo, es digamos, un poco medicina convencional, psiquiatría y medicación y todo, como todo el mundo, que es lo que toca al principio, porque, disculpad la palabra, pero te tienen que meter un par de hostias. Sí, claro. Porque si no... Y así estuve como 1 año y medio, pero claro, mi caso es muy especial porque todos los médicos, psiquiatras y toda la gente me decía que tenía que dejar mi oficio. Claro. Y yo lo hice más o menos 1 año y medio, pero me sentía muy triste, y muy perdedor, sobre todo, porque ya tienes que cambiar de amigos, de ocio, de vida, ¿no? Y encima también de oficio, ¿no? Y era como, hostia, qué fuerte, porque me ha ganado el alcohol, me ha quitado incluso mi pasión, claro, mi trabajo. Y luego es cuando yo empecé a buscar un poco esto, pues terapias complementarias, me gusta decir, sacar este espíritu bulliniano, ¿no? Del bully, de creatividad, de cuestionarte todo. Esto es muy bulliniano, y yo pensé, hostia, pues a mí lo que me están diciendo seguramente le sirve al 99% de la gente, pero a mí no. Y luego es cuando yo empecé a intentar volver a conectar con el mundo de la gastronomía del vino desde otra mirada, desde una perspectiva, ¿no? Tuve una inspiración, yo creo que todos necesitamos inspiración. En mi caso fue un guitarrista que es John Frusciante, el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, que cuando lo vi que había salido de su adicción a la heroína, pero volvía a tocar con sus compañeros, ¿sabes? Volvía al escenario, volvía a tocar y tal, digo, yo voy a hacer como él, tío. voy a catar otra vez, porque su pasión está por encima de la adicción, ¿no? Fue mi inspiración. Y a partir de ahí hice un trabajo muy bestia, y respaldado con la grafoterapia, o sea, con grafología, con la letra. O sea, no sé si lo sabéis, pero somos como escribimos, ¿no? Y fue un proceso muy, muy bonito de intentar conectar otra vez, sobre todo también ir a contracorriente de todos los médicos y volver a catar, que para mí esto fue la victoria. Catar y escupir, que no lo recomiendo, no lo hagáis en vuestras casas, pero fue como, hostia, ahora me siento vencedor, ¿no? Y ahora te escupo, ¿no? Y esto fue un trabajo
lógicamente duro, a contracorriente, pero que yo siempre digo que seguir vinculado en el mundo del vino me mantiene sobrio, y esto puede sonar rarísimo, pero así lo siento. ¿Hay días en los que vos sentís que ni siquiera tenés que catar? ¿Que siento que? Que hay días en los que decís, mira, hoy ni siquiera cato, ni siquiera voy a catar. Sí, de hecho muchos. Ajá. De hecho no cato todos los días, ni cato en todos los sitios. Necesito un espacio que yo le llamo espacio seguro. Por ejemplo, no me verás nunca catar en ferias. Ajá. De estas, ¿no? De vino y showroom y todo esto, porque no me parece un espacio seguro. Cada vez cato menos también, o sea que me estoy cuidando mucho, porque claro, la exposición es muy bestia, ¿eh? Sí, claro. Y el demonio está ahí, ¿no? Y sí que necesito, pues esto, con un buen ambiente, con gente que tenga yo confianza también, que yo me siento, ¿no? Que hay miradas encima de mí, que no puedo fallar, ¿no? Y bueno, una serie de condiciones. Claro. Que no cato como antes, y escupo mucho. Sí, claro. Como la paranoia, ¿no? Sí, lo que sucede, claro, que tenés que tener muchísima fuerza de voluntad y tener muy, muy superado el tema, porque estás como en una línea de fuego, ¿no? O sea, es como dominás no tragar el vino. Y además me imagino que una línea muy fina. Y además que vos estás en una feria y hay mucha gente que sabe la historia. Entonces todos van a estar viendo qué hace. Pero no diríamos la presión. En sí mismo, en tu yo interno, ¿no tenés miedo a una recaída? Claro. Así, no. O sea, ya lo tenés totalmente superado. No, esto está siempre. De hecho, en este proceso siempre hay algún momento complicado Es decir, aquí lo que importa es que nos tenemos que cuidar mucho. Yo tengo mis patas de la mesa muy claras, sé cómo cuidarme. Perfecto. Pero a veces no podemos hacerlo y aparecen los demonios y es cuando hay que estar más pendiente de esto, ¿no? Y ya me ha pasado un par de veces. Claro. Por eso me pongo muchos focos yo. Es decir, yo he escrito este libro primero con una idea y una voluntad de ayudar, ¿no? Y de poder inspirar y sobre todo poder decir a la gente que hay luz, que se puede y que se puede de muchas maneras, ¿no? Y sentía una responsabilidad también, sobre todo por donde vengo yo, ¿no? Que es el bully y que tengo un altavoz. Claro. Pero por otra parte había una parte muy egoísta, que es la de ponerme focos, la de que me están mirando, ¿no? Para no caer. Claro. Y hay una parte que cuanto más gente sepa mi historia, más focos tengo, más ojos me están mirando y menos les puedo fallar, ¿no? Un poco. Claro. O sea que hay una parte yo creo bonita, que es la de inspirar y ayudar, que me mueve mucho, y una parte más egoísta. Hay un par de cosas que la otra vez cuando hablaste me quedaron muy en la cabeza, que eran dos cosas cuando vos preguntaste ¿quién de aquí ha estado cierto tiempo sin beber? Y hablando de la agudeza mental y ciertas cosas que pasan cuando no estás bebiendo. Yo coincido mucho con las dos cosas. Y la otra es cuando vos hablas de que hay que vender el vino por todo lo que se pueda vender, pero no por el tema salud, ¿no? Entonces, esos dos temas me parecieron muy brillantes. ¿Cómo los encaraste? Y nada, habla al respecto. Sí, porque a mí ahora ya sabes que hay un poco esta idea del vino es salud y vino. En Argentina no sé cómo está, pero en España quizá pues no, siempre ha estado muy arreglado las dos cosas. Yo creo que hoy en día hay mucha ciencia, hay muchos estudios, tanto para un lado como por el otro, pero hay mucha más ciencia y mucha más conciencia. Cada vez hay más estudios donde pues quizá no se cuestionan estudios que habían más antiguos, ¿no? Por ejemplo, que es el del resveratrol, ¿no? Sí. Que todos sabemos que para tener resveratrol concentrado como en una pastilla te tienes que beber 8 litros, o sea que no. Claro, no, sí, claro. Por eso digo yo que pocas cosas hay en el mundo que tengan tantos argumentos de venta y tan bonitos como el vino, ¿no?
podemos explicar la cultura, podemos explicar la historia, podemos explicar el paisaje, la geografía, las personas que hay detrás. Yo no conozco muchos más productos que se puedan explicar tantas cosas tan bonitas, ¿no? Por eso digo que no hace falta añadir que además es saludable. Claro. ¿Ves lo que digo yo? Yo creo que no hace falta añadirlo. Está bien. Porque luego te dirán, pero sí, porque hay algunos médicos que una sí, pero es decir, yo creo que no hace falta. Y hay tantas cosas que tienen bonitas de este mundo que añadir esto creo que no hace falta. No hace falta. Bien, y luego que cada uno, repito, que cada uno haga lo que quiera. Claro. Porque en fin, de hecho, me gustaría, sobre todo los oyentes, que sepan que vivir mata, ¿eh? Ah, sí, eso. Decirlo eso porque va a ser interesante. No, es que, claro, o sea, vivir mata, es decir, no es el demonio, el vino, o sea, vivir mata. Todos comemos comida basura de vez en cuando, chatarra, es decir, vivir mata. Cada uno decide cómo, ¿sabes? Claro. Bien. Y por eso digo que feel free todo el mundo, pero no hace falta ir con un discurso que además te va a ir súper bien. Es decir, que cada vez hay más ciencia y más conciencia y creo que es un buen momento también para adaptar el discurso a la época que estamos viviendo, ¿no? Donde la gente joven y nuevas generaciones tienen una mirada muy diferente al alcohol. Tal cual. Porque hay que decir una cosa, porque esto a veces a la gente también se impacta, como el vino es cultura y no sé qué, parece que no lleve alcohol, pero la molécula, sí, claro, la molécula del etanol es la misma que con las otras bebidas, y si tú coges una botella, detrás pone el porcentaje, 13 o 14, o sea, es alcohol. Claro. Además estamos viviendo en un mundo que nos quiere adictos, ¿no? Ya sea adicto a lo que sea, al alcohol, al workaholic, a los azúcares, a las comidas chatarras. Al consumo en general. Al consumo en general. Totalmente. Bueno. O sea, el mundo nos quiere al comer. Es una frase que utilizo mucho, además, porque yo también he pasado por muchas adicciones, me conozco casi todas. y hoy tenemos una de muy bestia, que es, por ejemplo, al celular, ¿no? Ay, sí. A los móviles, ¿no? Sí. Y las redes sociales y tal, que esto es muy bestia. Sí, muy bestia, así es. Esa es la palabra realmente. Y bueno, y estás en un proyecto de winemaker también en distintas zonas de España. Haces una interpretación de paisajes. Contanos sobre tu proyecto Gallina de Piel, que no sé si es un proyecto o tenés dos, pero sí sabemos que son vinos sin alcohol. Sí, mira, yo hago vinos con alcohol y sin alcohol. Y es un poco esta idea de que decíamos de poder convivir y el poder de elección, ¿no? Tú decides si quieres con o sin, no. O sea que hacemos en Gallina de Piel algunos vinos, algunos proyectos con alcohol y algunos sin alcohol. Luego esta idea era de intentar ir en zonas de España con sus variedades más tradicionales y ponerlas un poco en el mapa, como sentirme como un poco embajador de España y hacer como un coworking, ¿no? Tanto físico como intelectual, y aprovechar bodegas que ya existen, familias que ya hacen vino desde hace muchos años y hacer esta reinterpretación un poco del paisaje, ¿no? Poder ponerlos un poco al día, ¿no? ¿Cómo? Pues con vinos más frescos, más conducidos por la fruta, menos enmascarados por las maderas, ¿no? Y mucho más gastronómicos, más vivaces. Y luego pues está también esta idea de hacer vinos desalcoholizados, que me parece sobre todo interesante porque te da la oportunidad de cuidar a un público diferente, ¿no? De poder, por ejemplo, imaginaros que vais a cenar, ¿no? 6, ¿no? Y uno de los 6 no bebe. Pues a mí me parece una bonita oportunidad, mira, el sommelier, por ejemplo, ¿no? Que pueda ofrecerle, ¿no? También a esta persona que no bebe una copa, por ejemplo, de vino sin alcohol. Y es cuidarlo, es mimarlo y además es integrarlo en la mesa, ¿no? Porque así también puedes brindar, ¿no? Formas parte un poco del grupo, porque si no, ya os digo yo, que estoy muy acostumbrado, que si no quedas ahí con una agüita, ¿no? Con el agua. Claro, sí.
y quedas un poco ahí aparte, que no te hace caso ni el sommelier, ni los compañeros de la mesa, ni nadie, ¿no? Claro. Pero, bueno, es una cosa de presente, y yo creo de presente y de futuro. Y que hay mucha gente que es un poco hater del mundo del sin alcohol, ¿no? De los vinos, sobre todo porque ya, bueno, esto no es vino, no sé qué, no es tradición, pero al final, ¿qué es la tradición? La tradición hay que cuestionarla cada día. Claro. Y la tradición se va montando a través de cambios diarios, ¿no? Y lo que antes era una tortilla de patatas, ¿no? Que ahora es tradición, ¿no? Pues en su tiempo fue innovación, porque alguien por primera vez rompió 2 huevos, ¿sabes? Claro. O sea que, y por ejemplo, hacen, pero es que sin alcohol es una mierda. Bueno, y no se puede hacer porque, bueno, pues mira, los vinos mágicos de Jerez, ¿no? Sí. O de Porto se les añade alcohol. Es decir, añadir sí se puede, pero quitar no. Claro. ¿Y sabes lo que yo te iba a preguntar? Bueno, en este mundo hay un mundo, digamos, que tiende a bajar la dosis alcohólica, el consumo de vino, digamos, va bajando. Quiero, en el tema armonías, o maridajes, o como le quiera, o acuerdos, sin alcohol, ¿no? ¿Por dónde crees que va hoy ese acuerdo sin alcohol o ese maridaje sin alcohol? ¿Va por las infusiones? ¿Va por qué tipo de bebidas? ¿Por dónde vas? ¿O por dónde crees que se podría explorar? Claro, mira, lo primero, como has dicho tú, este consumo que baja el consumo de vino mundial y tal, ¿no? De momento veo que, por ejemplo, los vinos sin alcohol desalcoholizados, porque, bueno, para los que nos escuchen, ¿no? Un vino sin alcohol parte de un vino con alcohol, hay que desalcoholizarlo, ¿no? Pues esto es una oportunidad a lo mejor de mantener el paisaje del viñedo. Porque si hay menos consumo, ¿no? Tarde o temprano habrá que arrancarlo. O sea que es una buena oportunidad de momento, ¿no? Sí. De hacer vino con alcohol y mantener el paisaje. Y luego lo que me decías, yo lo encuentro muy interesante, porque fíjate que ya hay, hace ya muchos años, por ejemplo, UK y Londres tienen unas cartas de mocktails, de cócteles sin alcohol increíbles, unas bebidas brutales, infusionadas, con vinagres. Hay unas bebidas que son increíbles. Y creo que ya es momento de, incluso en los menús de degustación, en los maridajes y tal, de incorporar algunas bebidas sin alcohol para poder dar un poco a respirar al cliente. Porque, a ver, está claro que si tú vas a un restaurante donde te ponen 25 vinos con alcohol, a ver, sales doblado, ¿eh? Yo no sé claro, seguro. No sé si los que lo proponen han probado el menú con todos los vinos, pero sí. O sea que es una muy buena oportunidad estas bebidas, y hay cosas realmente muy chulas, infusiones, se trabajan muy bien todo el tema aromatizado con infusiones, con vinagres. Interesante, un mundo muy interesante, muy creativo. Te preguntaba mucho, ¿sabes por qué? Porque vea, yo vengo de Asia Central, estuve en Asia Central hace un par de meses, y todo es con infusiones. Y hay hasta como un mundo infinito de blends de tés, ¿no? Blends de infusiones de todo tipo, que es un universo que se me ocurre que está como muy poco explorado en Occidente, ¿no? ¿Vos cómo ves el tema de las armonías con infusiones? Pensando que es una costumbre más oriental que occidental, ¿no? ¿Vos crees que hay un campo para laburar en eso? Yo creo que son perfectas bebidas para algún momento, en algún momento del menú, para cambiar, ¿no? Sí. O sea, sin abusar de, ¿no? Sí, porque al final es lo que dices, es de otra cultura, es otra historia, pero sí para introducirlo y para limpiar, para desengrasar, ¿no? y para sorprender, porque como bien dices, quizá Occidente no lo tiene en su cultura tan arraigado como en Asia. No para hacerte un menú así, porque al final la gente te va a decir, oye, dejadme en paz ya con las infusiones, pero sí para alternar y limpiar y bajar sobre todo esto, ¿no? El total de alcohol consumido en un menú de degustación, que suele ser muy bestia. ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines.
¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.